Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo y escuchando desde distintos lugares de América Latina. Muy bienvenidos a esta demo de Synticio, Digital Intelligence y AI o inteligencia artificial. Empezamos de una vez. Bueno, ¿qué es Synticio? Synticio es una compañía de Ipsos que es una firma global que está en el top 3 de las mejores firmas de investigación de mercado en el mundo. Synticio es una marca global y es una suite de social media intelligence o de inteligencia en medios de interacción social que es bastante útil y poderosa porque se conecta a más de 600 millones de fuentes de datos para medir el impacto de las conversaciones y cómo éstas inciden e impactan en tu negocio. Esta demostración de hoy la vamos a dividir en tres partes. Yo sé que muchos de ustedes en diferentes lugares en América Latina ya seguramente almorzaron y luego de almorzar seguramente les pasa lo mismo que a mí, que al final esperan por lo menos un postrecito y vamos a dividir esta demo en tres partes. Primero, el postre, cuál es el resultado esperado, o sea, qué cosas nosotros podemos esperar cuando hacemos un análisis de datos en redes sociales o de diferentes fuentes de datos en Internet. En segundo lugar, la receta, es decir, qué acciones ejecutamos para lograr ese resultado esperado. Y en tercer lugar, el maridaje, es decir, cómo nosotros podemos combinar la mejor experiencia y eficacia, cómo podemos combinar diferentes cosas para mejorar esta experiencia y eficacia en la toma de decisiones de datos. Así que como muy bien Diego decía, por favor vayan interactuando y respondiendo esta pregunta tan importante de qué métricas son tan importantes o que son importantes para ustedes en su negocio a la hora de tomar decisiones basadas en datos. Siempre tenemos que ver los datos como un activo y no como un pasivo. A veces las empresas invierten mucho dinero pero no están teniendo un retorno porque no están sabiendo cómo hacer esto y no se apalancan de soluciones tecnológicas como las que vamos a mostrar a continuación, que es Synticio Dashboard. Entonces vamos primero el postre. Aquí, como pueden ver en mi pantalla, inicialmente estoy mostrando un dashboard de uno de los módulos más excitantes que tiene Synticio, que es Synticio Dashboard. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo el COVID-19 está impactando en muchísimas categorías de conversación, como por ejemplo cuarentena, medidas del gobierno, aislamientos, nuevos infectados, teletrabajo y transformación digital. Esta parte de Signals, de Synticio, es sumamente poderosa por todos los algoritmos de inteligencia artificial que provee. Por ejemplo, aquí estamos viendo una serie de menciones, estamos viendo cómo se comportan esos datos basados en esta categoría de datos o subtemáticas de conversación que les acabo de mencionar. Uno de los hallazgos rápidos que podemos identificar en este gran póster, en este resultado, es que, por ejemplo, el tema del teletrabajo incrementó impresionantemente su volumen de conversación durante el mes de marzo. Al principio de marzo y mitad del mes pasado. Luego vemos hallazgos súper relevantes que a través de algoritmos de inteligencia artificial Synticio nos trae, donde habla que el aislamiento está fuertemente siendo mencionado cada vez que al mismo tiempo, de manera simultánea con la palabra cuarentena o con cuarentena, temas cuarentena. Y aquí nos da un detalle súper interesante sobre cómo esto se refleja a nivel de porcentajes. Si, por ejemplo, hacemos clic sobre esto, podemos tener un reporte detallado a través de este módulo de signos de Synticio, donde nos da información relevante sobre palabras claves, la distribución del sentimiento, cuáles son los principales hashtags que están vinculados a esta conversación, etcétera.
Y así podemos ver diferentes hallazgos vinculados con diferentes aspectos. Este módulo de Signals es comparado como tener a un equipo de científicos de datos, analistas de la información, pero dentro de una plataforma y una solución tecnológica que está utilizando estos algoritmos y trayendo data sumamente relevantes sobre los aspectos más importantes. Algo importante aquí también es temas vinculados con correlación. Cuando tenemos que analizar datos que vienen de múltiples fuentes, hacer análisis de correlación, eso es algo muy avanzado. Y una solución tecnológica como Synthesio, desde su módulo de Signals, por ejemplo, aquí me dice que cada vez que se habla de nuevos infectados, hay una correlación muy fuerte con las medidas que está tomando el gobierno. En este caso, en el contexto de Colombia, donde estamos haciendo ese análisis. Cuando hacemos clic en este análisis de correlación, puedo ver que la correlación es de 0.94, lo que me dice que es una correlación bastante alta y para los que saben un poquito de estadísticas, pueden entender perfectamente bien que esta información lo que quiere decir es que cada vez que se habla de nuevas medidas o nuevas medidas del gobierno, están directamente vinculadas con nuevos infectados o para evitar que haya nuevos infectados de COVID-19 en Colombia. Aquí podemos ver la evolución de esto, podemos identificar cómo la interacción relevante se va moviendo en diferentes fuentes. Aquí podemos ver las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, Dailymotion, YouTube, Twitter y diferentes plataformas como blogs, periódicos nacionales, etcétera, y cómo esta distribución también se da relacionada a diferentes formas de comunicación, como comentarios, etcétera. Entonces, todo esto es sumamente relevante a la hora de nosotros tomar decisiones. Y lo más importante es que, si bien es cierto, Synthesio tiene la capacidad, a través de este módulo tan avanzado y este postre tan espectacular, de mostrarte data que debería ser muy compleja a la hora de analizarla, pero te la muestra de una forma fácil, entendible, y que no tienes que ser un experto en datos para empezar a utilizarla. Lo próximo que podemos ver en este postre es el análisis de las tendencias que se dan en torno a esta conversación. Por ejemplo, aquí podemos ver diferentes momentos en cómo estas subtemáticas como aislamiento, transformación digital, que hemos visto cómo se ha acelerado la transformación tanto en individuos como en empresas en esta emergencia sanitaria, y cómo se da, por ejemplo, la relación o la intensidad que hay en las menciones, la mínima, en promedio y máxima, segmentado por diferentes temáticas de conversación. Estas tablas nos ayudan a entender cómo se correlacionan estos temas también dependiendo el interés. Aquí podemos ver un análisis muy avanzado sobre cuáles son los días más activos en publicaciones. Y, por ejemplo, este equipo de inteligencia artificial que está metido en la tecnología de Synthesio nos da información sumamente rápida sobre diferentes aspectos que tienen mucho poder de decisión y que nos permiten a nosotros ser muy efectivos y rápidos para tomar decisiones basadas en datos. También podemos hacer un análisis del contexto, y esto es sumamente interesante porque a veces vemos datos pero no entendemos muy bien en qué contexto están. Aquí, por ejemplo, este gráfico, que es un network map o un mapa de redes, lo podemos hacer con Synthesio o con hashtags, con palabras claves. En este caso, aquí estamos analizando palabras y podemos ver que las que tienen un color más intenso son las que tienen una correlación más alta. Si vamos aquí a esta que dice COVID-19, podemos ver COVID-19 que se conecta mucho con Bogotá, que es la ciudad de Colombia que tiene más casos de coronavirus, y podemos también ver la palabra casos y podemos ver esa correlación tan fuerte que hay entre esta palabra y otras. Cuando vamos a la palabra país, vemos que se correlaciona con muchas otras
vinculadas con cuarentena, medios, cuentas, etcétera. Aquí podemos tener en este análisis de contexto, identificar también en esta parte aquí las palabras más populares como país, persona, y ver cómo estas palabras están relacionadas con otras. Y siempre que hacemos clic en Synthesio, vamos a tener un reporte detallado de cada clic, donde podemos ver en esta parte del reporte los datos más relevantes de interacción, de menciones, de alcance potencial, pero adicional a eso también podemos meternos en las menciones y hacer un análisis detallado y ver mención por mención en diferentes plataformas. Una de las cosas más impresionantes que podemos tener con Synthesio es la multiplicidad de fuentes de datos. Muchísimas soluciones tecnológicas de social listening o de social intelligence son muy fuertes en algunas plataformas como Twitter, pero aquí podemos, y vamos a ver a continuación cómo podemos explotar muchísimo el poder de fuentes diversas de datos que tiene Synthesio también. Luego de esto podemos analizar temas relacionados con engagement, hacer clic en esto y ver qué publicaciones están teniendo más impacto, qué publicaciones están siendo más destacadas basados en las subtemáticas que estamos analizando, como por ejemplo el caso de medidas de gobierno. Luego de esto también podemos hacer un zoom y identificar en este media wall cuáles son las publicaciones que están teniendo más relevancia, y como ven, cada una de ellas tiene un color, y es porque está vinculado con el color de la subtemática que estamos clasificando en Synthesio. Synthesio se enfoca mucho en use cases o casos de uso, y dentro de cada caso de uso que tú estás por ejemplo, analizando con tus diversos dashboards, puedes crear tópicos y subtópicos que están vinculados a esto. Esos subtópicos los hemos creado y lo vamos a ver ahora más adelante en la segunda parte, que es la receta del pastel. Pero aquí simplemente estamos viendo el resultado deseado para personas que están analizando un contexto y que necesitan tomar decisiones basadas en datos. Y finalmente, lo último que les quiero mostrar de este pastel, luego de pasar a la segunda y tercera parte, es el módulo de reportes. Los reportes lo podemos crear de manera sumamente customizadas, adaptadas, a adaptarlo a todo lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo el coronavirus impacta distintas categorías de conversación. Aquí vemos cada una de las categorías, podemos también cliquear para poder entender mucho mejor cómo se comportan estas métricas, cómo se comporta cada categoría, cuáles son las menciones vinculadas también a esta conversación. Y aquí podemos ver menciones de YouTube, de Instagram y de diferentes fuentes de datos. Donde quiera que hay conversaciones públicas, Synthesio está trayendo menciones para que puedan ser analizadas en esta plataforma. Todos estos componentes de menciones totales, interacciones promedios, comentarios totales, yo los puedo configurar agregando componentes, como podemos ver aquí en la parte superior. Puedo venir a estos componentes, editarlos, y puedo siempre utilizar muchos filtros diferentes, como por ejemplo filtros que están vinculados con locación o filtros geográficos de fuentes de datos, filtros sociodemográficos de tipos de publicación y lo que llamamos enrichment, que ahí podemos poner sentimiento, collections, que son una serie de etiquetas que podemos poner a publicaciones específicas, review stars, cuando vemos publicaciones que tienen diferentes niveles de revisión, o estrellitas que le ponen para clasificarlas. Y luego Synthesio tiene una serie muy poderosa, y creo que eso es uno de los grandes beneficios de la vinculación con Ipsos, porque tiene muchas métricas y tienes muchos KPIs propios que ha desarrollado para darle un mayor poder de análisis a los usuarios de este tipo de tecnología.
Luego de esto podemos aquí ver la vinculación temática por palabras claves. Aquí tenemos métricas que he construido con tipos de menciones, plataformas, Facebook, Instagram, Dailymotion, YouTube, Twitter, WeChat, Sina Weibo. Aquí tenemos muchísimas fuentes como Flickr, blogs, donde quiera que haya interacción sobre las temáticas de conversación que estamos analizando, podemos traer menciones sobre esto. Si queremos no solamente ver temas de sentimiento, como estamos viendo aquí en este gráfico, la vinculación temática por palabra clave, pero cruzada haciendo un breakdown por sentimiento, positivo, negativo y neutro, pero si también queremos entender las emociones de las audiencias que están interactuando, de las personas que están opinando en medios de interacción social, aquí podemos ver un split de menciones, hombres y mujeres agrupados por emojis. Esto es sumamente poderoso porque yo puedo entender cómo los hombres y las mujeres están interactuando dependiendo de diferentes símbolos o emojis que están utilizando en la conversación. Esto me permite también saber cómo, si hay una diferencia significativa en esos grupos de hombres y mujeres. Si queremos data como estado civil, no conozco herramientas o plataformas de social listening que lleguen a ese nivel de profundidad de análisis donde puedas ver personas que están divorciadas, comprometidas o solteras y segmentar o hacer un breakdown de esas menciones por esos datos sociodemográficos, URLs populares, como quieras. Aquí, por ejemplo, y esto es un caso sumamente interesante, es la capacidad de Cinticio para segmentar menciones por geolocalización. Aquí estamos viendo este gráfico de principales palabras claves geolocalizadas en ciudades, municipios y localidades de Colombia. Aquí tenemos en este eje todas las palabras claves que son relevantes y aquí la estamos cruzando por diferentes ciudades de Colombia o localidades o sitios específicos en donde hay interacción y conversación. Por ejemplo, aquí podemos ver no solamente grandes ciudades como Medellín, Cali o Bogotá, sino también localidades de Bogotá como Chapinero. Y podemos, incluso ya sabemos que Chapinero, que es una localidad, pero también es un barrio de Bogotá, podemos ver interacciones específicamente y menciones que están en ese punto específico. Entonces podemos hacer un análisis y hacer un zoom, filtrar esto por la fecha, por el grado de interacción que han tenido o por la cantidad de impresiones también. Luego podemos aquí ver ciudades como Pasto, la frontera con Ecuador, Montería, Cúcuta, etcétera, Pereira. Es decir, cuando venimos acá a Cinticio a configurar este gráfico, podemos no solamente utilizar un montón de métricas, como todas estas que pueden ver acá, que están inclusive para YouTube, Pinterest, etcétera, sino también que podemos configurar este gráfico y agruparlo por ciudades, por país, establecer cómo yo quiero configurar este gráfico con un título, mostrar la leyenda, representar el valor en porcentaje o valor absoluto, etcétera. Tengo mucho poder y flexibilidad para customizar todo esto. Luego del postre que les acabo de mostrar, viene entonces ahora la receta. Y la receta tiene que ver con qué acciones ejecutamos para lograr el resultado esperado. Y para eso vuelvo nuevamente aquí a Cinticio al producto. Y en la parte de configuración, como les mencionaba, Cinticio, por ejemplo, en los diferentes dashboards que ustedes van configurando, podemos tener tópicos y subtópicos que están vinculados a temáticas de conversación distintas y en cada subtópico yo puedo crear queries. Aquí, por ejemplo, estamos viendo este subtópico donde tengo que se llama teletrabajo y puedo ir a aislamiento, transformación digital, nuevos infectados y cada uno tiene
distintas queries que pueden ser muy sencillas, desde monitorear un simple hashtag o monitorear muchos caracteres con diferentes palabras claves. Lo próximo que puedo hacer también es, si yo quiero, si he identificado que hay alguna fuente específica, esto no es muy necesario en Synthesio, pero a veces hay comentarios, por ejemplo, palabras claves en YouTube o canales de YouTube específicos, publicaciones que se han hecho en pines dentro de Pinterest, palabras claves en Twitter, en Instagram o en algunas plataformas sociales. Podemos poner fuentes adicionales para monitorear y traer menciones de esas fuentes específicas también si queremos. Si queremos configurar nuestras propias listas de influencers, tanto para YouTube como para Facebook o para cualquier otra plataforma social, aquí podemos, por ejemplo, ver para Twitter, para Sina Weibo, que son redes sociales asiáticas, influencers en medios tradicionales que tienen presencia en digital, foros, etcétera. Puedes venir acá, hacer clic sobre alguno de ellos y tener información rápida sobre esos influencers en estas plataformas. Si bien es cierto, hay una protección de los datos personales, pero siempre salen aquí publicaciones, por ejemplo, que son muy relevantes. Así, aquí haciendo, por ejemplo, un clic en este medio que es muy relevante en Colombia, que es Noticias Caracol, podemos ver la distribución del sentimiento de esa cuenta o ese perfil que dentro de la conversación es un influencer en YouTube. La interacción, las impresiones, y siempre vamos a tener acceso a las menciones. Y vamos desde aquí, inclusive podemos reproducir el video si queremos de esas menciones y tener una interacción. Bueno, entonces ahí es una pequeña muestra de lo que podemos hacer en este caso también. Algo muy importante en esta receta, luego de nosotros configurar nuestras queries que dependen de tópicos y subtópicos, podemos también de una manera muy avanzada crear sistemas de alertas en donde, por ejemplo, aquí tenemos una alerta que podemos personalizar perfectamente con un nombre, podemos poner un subject o para que se envíe por correo electrónico y llegue muy personalizada. Podemos establecer el tipo de alerta que puede ser programada por volumen o en tiempo real. Ahora que estamos en tiempo de crisis, las alertas en tiempo real son las más efectivas en la mayoría de las industrias y podemos poner múltiples filtros a estas alertas que, por ejemplo, digamos que yo puedo filtrar por cada uno de los subtópicos que he creado, pudiera filtrar específicamente por alguna plataforma de red social o también pudiera filtrar por edad, trabajo, por ejemplo, tipos de empleos, género, afinidades, etcétera. Y yo puedo ser muy específico, generar todos los tipos de alertas que yo quiero, establecer aquí en la información de la alerta a qué personas yo quiero que le llegue esta alerta por correo electrónico, etcétera, etcétera. Luego de esto, vamos a la última parte, la tercera parte, que es el maridaje. ¿Qué elementos puedo combinar para mejorar la experiencia y la eficacia en la toma de decisiones que están basadas en datos? Y aquí vuelvo nuevamente al producto. Ahí, dentro de Synthesio, tenemos algo que se llama Human Review, donde combinamos no solamente ya el poder que hemos visto en la parte de Signals, de inteligencia artificial y todos esos algoritmos muy poderosos de AI, sino que aquí también con Human Review combinamos la capacidad humana y el criterio de personas que están analizando datos. Algo que podemos hacer, por ejemplo, es hacer revisiones
de menciones muy específicas, colocarle etiquetas, colocarle tópicos, hacer un análisis, por ejemplo, acá y cambiar el sentimiento. Podemos generar diferentes criterios de análisis y luego toda esta data la van a estar visualizando diferentes analistas dentro de tu equipo para hacer, digamos, un análisis más profundo en ciertos aspectos. También, ¿qué cosas podemos utilizar en este maridaje para combinar lo mejor de cada cosa? Es que todos tus datos lo podemos exportar para que tú puedas utilizarlos en otros sistemas, en herramientas de visualización de datos o herramientas de análisis o de inteligencia de datos, alguna herramienta de BI, y puedes escoger qué tipo de campos quieres exportar y lo podemos también exportar para ti o también integrarlo directamente con nuestra API abierta de Synthesio. Luego de esto, algo que les quiero mostrar es el Custom Media Value. Synthesio tiene algo muy poderoso y es un módulo en donde tú puedes crear tus propios modelos de atribución y darle un valor a diferentes acciones que ejecutan los usuarios en redes sociales. Por ejemplo, ¿cuánto valdría que 100 personas le den dislike o se quiten su suscripción de tu canal de YouTube? ¿Cuánto representaría un like en un video en Instagram? ¿O cuánto representaría que aumentes 10 nuevos seguidores en la última hora? Tú puedes crear tu propio modelo de atribución y no es tan común ver una plataforma de inteligencia social que también te aporte valor en temas de modelos de atribución para medir mucho mejor y aportarle mucho más poder de análisis a tu equipo de trabajo y a tu empresa. Y esto lo podemos hacer acá. Otra cosa interesante en este maridaje es, ya muchos de ustedes conocen a Hootsuite Enterprise, que es el líder global en gestión de redes sociales. Y aquí yo he creado una pestaña. Saben que en Hootsuite se maneja con un sistema de pestañas y columnas. Y aquí yo he creado desde Hootsuite Enterprise y he conectado la integración que tenemos con Synthesio. Aquí, por ejemplo, si yo voy a agregar una nueva columna, simplemente vengo al directorio de aplicaciones de Hootsuite Enterprise, agrego la integración de Synthesio que ya está instalada y puedo empezar desde acá a ejecutar una serie de acciones que me permiten combinar perfectamente este maridaje entre los datos que tengo en Synthesio y lo que puedo hacer con esas menciones que voy a filtrar de alguna manera dentro de Hootsuite Enterprise. Por ejemplo, aquí tengo unos filtros que son muy avanzados, donde puedo filtrar o por sentimientos, si quisiera, por país, por estado, por ciudad, idioma, utilizar los KPIs de Synthesio, como el Synthesio Rank, etcétera. Y bueno, con esto puedo hacer muchísimas cosas. No solamente puedo desde acá compartir esta mención con alguien, sino también la puedo enviar por correo electrónico, o algo sumamente interesante que complementa una de las características poderosísimas que tiene Hootsuite Enterprise es el módulo de asignaciones. Puedo buscar algún equipo específico o alguna persona dentro de un equipo, asignar esto y enviarlo y sacarle muchísimo más poder a los datos que puedo extraer directamente de redes sociales. Así que esto es todo. Muchísimas gracias. Continuando con nuestra presentación, le doy entrada a Félix Maldifasi, director comercial para la TAM de Synthesio. Félix, adelante. Gracias, Diego. Quería asegurarme que me escuchan. ¿Me escuchan, correcto? Así es, Félix, te escuchamos. Perfectamente. Perfecto, gracias. Un placer estar aquí presente con nuestro aliado Interlat. Muchas gracias, Héctor, sobre todo por tu demostración de la plataforma. Creo que quedó todo bastante claro y voy a agregar un par de cositas a
a las cosas que estuviste comentando, más desde un punto de vista de compañía, de empresa, y dándole un poco la connotación comercial a lo que es Synthesio, ¿no? Y cómo comercializamos la plataforma. Entonces, básicamente empezando con un resumen de alguna manera u otra de lo que Héctor nos mostró el día de hoy. Synthesio realmente y la plataforma lo que ayuda es a las empresas o a las marcas a poder entender, a poder obtener mayor información, mayor comprensión de lo que se habla tanto en redes sociales como en Internet acerca de un tema en particular, ¿no? Puede ser un tema del momento, como el coronavirus, puede ser un tema político, puede ser un tema del Día de la Tierra, puede ser un tema de algún hashtag, alguna campaña, la competencia, cualquier cosa que las marcas o las empresas quieran entender, escuchar, analizar y apoyándose en la parte de inteligencia artificial que tiene la plataforma. Ese es el propósito de Synthesio, ¿no? Bien sean temas de reputación, de desempeño de campañas, de qué están haciendo o qué le está funcionando o no a la competencia, si hay algún tipo de crisis y cómo nos puede estar afectando esa crisis a nuestra marca, etcétera, etcétera, según todas las configuraciones y todas las posibilidades que Héctor nos estuvo mostrando en la demostración. Pasando a la siguiente lámina. Ok. Básicamente, es que tengo un delay, perdón. Y le hice clic, ok. Básicamente en octubre del 2018, cuando Ipsos compra, Ipsos también, una empresa francesa basada en París, con 16.000 empleados en el mundo, 60 años de trayectoria, decide comprar a otra empresa parisina, Synthesio, de Social Intelligence, o sea, con el objetivo de hacer este cruce de información de alguna manera, lo que llamamos, lo que puede ser un poco como datos offline. Ipsos viene básicamente del mundo de las encuestas, como de alguna manera u otra puede ser un Kantar o un Nielsen, y poder cruzar esa data offline de las personas, por ejemplo, a través de los focus group o de los grupos de foco que hacen, o los paneles que hacen constantemente con la data en línea, la data digital, de las personas, siempre tratando de dar una vista 360 grados del cliente, ¿no? Entonces, esta alianza realmente es muy importante, muy estratégica. No hay otra compañía de la envergadura y del tamaño de Ipsos que haya adquirido a una plataforma de social intelligence como Synthesio. Entonces, ahí tenemos definitivamente una ventaja competitiva interesante. En Synthesio hemos sido nombrados por 3 veces consecutivas como líder en el sector de social intelligence. Entonces, no sé si alcanzan a ver la gráfica. Ese es básicamente el Forrester Wave de esta empresa de Cambridge, Massachusetts, que hacen estos estudios, estas investigaciones anuales sobre distintos productos en distintos verticales del mercado. Ubican a Synthesio arriba a la derecha en la zona de líderes de la industria. Luego podrán desde los landing pages descargar ese informe si quieren ver el detalle de cómo se hizo la ponderación, la evaluación de quiénes son los líderes del sector. Algunos de los clientes con los que trabajamos de manera global o de manera regional en Synthesio. Entonces ahí podrán ver un grupo de clientes importantes en diversas industrias, ¿no? Ahí tenemos farma, ahí tenemos banco, ahí tenemos energía, ahí tenemos retail, automotriz, agencias. Entonces, básicamente con esta lámina lo que estamos queriendo decir es que tenemos soluciones relevantes para distintos clientes en distintas industrias. Pasando brevemente a lo que llamamos los 6 diferenciadores principales de Synthesio como plataforma frente a nuestra competencia. De alguna manera u otra, Héctor hizo ya alusión a estos, pero para mencionarlos rápidamente, por un lado, el modelo comercial de Synthesio, y una de las calificaciones altas que se nos dio en el estudio Forrester es justamente la transparencia y la predictibilidad del modelo comercial. El modelo comercial de Synthesio viene dado en base al número de dashboards o en base al número de proyectos que se licencian. Vamos a estar hablando un poquito más de esto en las próximas láminas.
Como Héctor mencionó, la gran cobertura de fuentes de datos que tenemos, superando los 600 millones. Básicamente con esto estamos queriendo decir que no solamente monitoreamos y analizamos data de las principales redes sociales, sino también de fuentes de noticias, foros, sitios de reviews, y también tenemos la posibilidad de que los clientes agreguen fuentes de datos personalizadas. Si hay algún blog, algún sitio de noticias muy específico en un país en particular, esa fuente se puede agregar como una fuente personalizada a la herramienta para que la herramienta también empiece a jalar y analizar información de ahí. Tenemos un producto dentro de la plataforma que se llama Profiler, lo vamos a mencionar también brevemente en unos segundos, que es básicamente una herramienta de analítica de audiencia para poder entender, para poder conocer mejor tanto nuestras audiencias actuales, utilizando data de Facebook, o sea, la plataforma de Facebook, que como sabrán incluye Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp, para poder también entender sus niveles o sus grados de afinidad o de preferencia, variando o dependiendo de su data demográfica o de sus gustos, etcétera, ¿no? Simplemente poder entender mejor quiénes hablan de nosotros y a quiénes podemos llegar que aún de repente no sea una audiencia actual. Luego tenemos un KPI, un framework de una estructura de KPIs para que las compañías puedan, en base a 6 KPIs principales, analizar sus marcas, bien sea dentro de su misma organización o versus la competencia. La parte de consultoría estratégica, obviamente una combinación entre lo que hacemos en Synthesio, lo que hace Ipsos, pero también ahora con la alianza con Interlat, es algo que le podemos dar un gran apoyo a nuestros clientes a la hora de prestar servicios no solamente tácticos o técnicos de implementación o de entrenamiento, sino también en cosas como mejores prácticas o cómo realmente afinar una estrategia, bien sea de comunicación o de análisis o de manejo de crisis a través de la plataforma. Y por último, la parte de inteligencia artificial que Héctor nos estuvo mostrando, que es la parte que proactivamente la herramienta nos da su interpretación, sus recomendaciones, sus análisis de qué está sucediendo en la industria, qué está sucediendo en Internet, cómo unas cosas se correlacionan con otras, para siempre el apoyo a una rápida y precisa o acertada toma de decisiones. Ese es básicamente el objetivo final. Como les mencionaba brevemente, nuestra herramienta de analítica de audiencia, utilizando data de la plataforma de Facebook para poder entender detalles demográficos o de intereses, de comportamientos, de afinidades de las audiencias actuales que tenemos y de aquellas audiencias con las que queremos llegar con nuestros mensajes o con nuestros nuevos productos o con nuestros servicios. Yendo sobre los pilares que les comentaba, en cuanto a productos y servicios, tenemos no solamente el dashboard o el panel que nos estuvo mostrando Héctor, que es la plataforma central de Social Intelligence o de Social Listening. Tenemos también la parte de analítica audiencia profiler. Tenemos un centro de comando que llamamos BEAM y tenemos también la posibilidad de que nuestros clientes puedan utilizar nuestros APIs abiertos para la importación o exportación de datos según sea la necesidad. Y mencioné brevemente también la parte de servicios, toda la parte de entrenamiento, pero también la parte estratégica y el apoyo durante básicamente la vida del proyecto o de la relación entre Synthesio, Ipsos, Interlat y nuestros clientes para siempre dar ese apoyo necesario a nuestra clientela y que le puedan sacar siempre el mayor provecho a la plataforma. Mencioné brevemente que uno de los diferenciadores también es el framework que tenemos de métricas de inteligencia de negocio. Héctor mencionó algunas, si no mal no recuerdo, la parte de Share of Voice. Aquí tenemos otras como Share of Interactions, Engagement Rate, Media Value, que también la mencionó. Tenemos una propietaria nuestra interna que desarrollamos internamente con nuestros data scientists en Synthesio, que es la de Social Reputation Score. Es una manera de cuantificar la salud de la marca basado en parámetros de influencia
y de sentimiento, ¿no? Entonces podemos de alguna manera u otra tener el SRS, el puntaje social de reputación de una marca versus la otra y poderlos comparar de alguna manera cuantitativamente entre el 0 y el 100. Mencioné brevemente que la parte del modelo viene dado por dashboards y el dashboard viene dado por el tipo o el número de casos de uso que tengan nuestros clientes. ¿Qué es un caso de uso? Como vemos en pantalla, puede ser, estos son como los más típicos, los más comunes que vemos, que puede ser análisis de audiencia, salud de marca o lo que llamamos en inglés brand health, el análisis de campañas o de la competencia, manejo de crisis, toda la parte de sentimiento y de percepción de cara a nuestros clientes, la parte de influencer marketing o el monitoreo y el desempeño de los influenciadores, market research o investigación de mercado y todo lo que tiene que ver con análisis de tendencia de manera transversal en los distintos departamentos de la organización. Estos son simplemente algunos ejemplos de los departamentos para los cuales normalmente somos más relevantes. Entonces, bueno, eso fue brevemente lo que les quería comentar de la compañía y del modelo de los diferenciadores comerciales. Para cualquier duda, comentarios, si requieren alguna consulta específica o algún tipo de propuesta, en pantalla están viendo aquí a nuestros compañeros Ricardo y Andrés con sus correos electrónicos para que los contacten directamente en caso de que quieran continuar la conversación comercial con ellos. Muchísimas gracias y quedamos a la orden de este lado. Regreso.